Durante años mi familia me llamó fracasado, me excluyeron de cada celebración y se burlaban de mí en cada brindis. Pero en la cena de Navidad, cuando revelé que había construido una fortuna de 140 millones, el silencio fue absoluto, los rostros cambiaron, las sonrisas murieron y por primera vez entendieron quién era el verdadero éxito de la mesa. Me llamo Alex, y si le preguntas a mi madre, probablemente te dirá que nunca logré encontrar mi rumbo. En su lenguaje, eso significaba que no seguí el mismo camino que todos los demás. Mi hermano mayor, Ethan, fue a la facultad de Derecho, cumpliendo exactamente con lo que mi padre esperaba. Mi prima Sierra se casó con un desarrollador inmobiliario, tuvo 3 hijos antes de los 30 y publicó su vida perfecta en redes sociales. ¿Y yo? Dejé la universidad a los 21 años, alquilé un pequeño apartamento sobre una lavandería y empecé a escribir código mientras repartía comida para pagar el alquiler. Para ellos, eso era un fracaso. Para mí, era libertad. Desde pequeño supe que no encajaba en ese entorno de ruido y competitividad. Las reuniones familiares parecían ferias de egos con guarnición de puré de papas. Todos competían por demostrar quién tenía más éxito. Recuerdo una acción de gracias, quizá en 2018, cuando mi tía Marianne anunció que su hija había sido ascendida a socia en un bufete de Manhattan. Los aplausos duraron más de un minuto. Cuando llegó mi turno, mencioné que acababa de lanzar mi tercera aplicación y que por fin comenzaba a tener tracción. Antes de que pudiera terminar, Jordan, uno de mis primos, soltó una broma sobre que yo seguía viviendo de ramen y sueños. Todos rieron. Incluso mi madre sonrió con rigidez y murmuró, deberías haberte quedado en la universidad. Así era siempre. Yo era el comentario incómodo, la broma fácil, el hijo que no cumplía las expectativas. De a poco, dejé de aparecer. Primero falté a Pascua, después al 4 de julio. Con el tiempo, las invitaciones dejaron de llegar. Si no vienes, no esperes que te inviten, parecía ser la regla no escrita. La última celebración a la que asistí fue la boda de Logan, mi primo. Fue el punto de quiebre. Durante el discurso del padrino, uno de sus amigos hizo un comentario sobre lo exitoso que era Ethan, y agradeció que no hubiera terminado programando en pijama. Las risas llenaron el salón. Incluso mi padre rió. Me levanté antes de que sirvieran el pastel y salí sin decir palabra. Nadie me llamó para preguntar qué había pasado. No voy a mentir, en esa época tampoco me iba bien. Mi aplicación había fracasado, mi startup perdió a su único inversor y sobrevivía haciendo trabajos freelance para cubrir el alquiler. Pero esa noche, sentado en mi viejo Civic, viendo las gotas deslizarse por el parabrisas mientras dentro del salón brindaban por el hijo ejemplar, hice una promesa, no volvería a presentarme ante ellos hasta tener algo que los dejara callados. Me desconecté de todo. Silencié el chat familiar, eliminé recordatorios de cumpleaños, cambié de número y me mudé a otra ciudad. Alquilé una pequeña oficina sin ventanas y me dediqué a trabajar sin descanso. Vivía de café instantáneo y lentejas recalentadas. Los días se confundían con las noches, y mi mundo se reducía a mi proyecto. Cometí muchos errores, pero aprendí. Aprendí a negociar, a contratar, a presentar sin desesperación. Cada fracaso me hizo más fuerte. A los 27, lancé un producto que funcionó, una herramienta de optimización para tiendas en línea. No era glamorosa, pero era útil y la gente estaba dispuesta a pagar por ella. Recuerdo el día en que cerramos la primera ronda de inversión, $18 millones a una valuación de 90 millones. No le conté a nadie. Ni una palabra. El dinero no me cambió, solo mostró lo que ya era. No compré una mansión ni un auto deportivo. Seguí viviendo con austeridad, reinvertí con inteligencia y dejé que el negocio creciera. Mientras mi cuenta bancaria aumentaba, el contacto con mi familia se volvió inexistente. Me convencí de que no importaba, que ya había hecho las paces con su rechazo. Pero el año pasado, a comienzos de diciembre, recibí una llamada inesperada. Era Chloe, mi prima, la única que siempre me trató con amabilidad. Dijo que este año ella organizaría la cena de Navidad y que me extrañaban. Que todos se preguntaban cómo estaba, que quizás era momento de volver. Estuve a punto de negarme, pero su voz tembló un poco cuando dijo, no es lo mismo sin ti. Algo en mí cedió. Le respondí que lo pensaría, y al día siguiente ya tenía un vuelo reservado. Saqué mi único blazer del armario y decidí ir. No para presumir, sino para comprobar si algo había cambiado. Gran error. Cuando crucé la puerta la Nochebuena, mi madre se quedó mirándome como si no creyera lo que veía. «¿Alex? ¿De verdad viniste?», preguntó, parpadeando. Antes de que pudiera responder, Ethan apareció con una copa en la mano y comentó: «Vaya, ¿quién dejó entrar al fracasado del grupo?». Las risas fueron inmediatas, idénticas a las de siempre. Yo sonreí, fingiendo calma. No iba a discutir. Pero en ese momento entendí que nada había cambiado.
Para ellos seguía siendo el mismo, el hijo perdido, el chiste fácil, el que nunca encajó. Lo que ignoraban era que en los últimos 2 años había vendido mi empresa a un fondo privado por más de 140 millones de dólares. Me quedé como asesor estratégico, invertí en 3 nuevas compañías y compré una casa frente al mar que apenas visitaba. Podría haber comprado esa casa, la de mi madre, 2 veces, pero aún así seguía siendo el decepcionante. La cena fue, como siempre, un caos. Niños corriendo, tíos discutiendo a gritos y las mismas anécdotas recicladas de cada año. Yo apenas hablaba, bebía un poco de vino y asentía en los momentos apropiados. De vez en cuando, alguien me preguntaba qué estaba haciendo últimamente, con ese tono sarcástico que disfrazaba la burla. Solo respondía, trabajando. Y nada más. Llegó el momento del postre. Todos nos sentamos en la mesa grande, la de los adultos, y la conversación giró hacia el tema favorito de siempre, las inversiones. Ethan comenzó a presumir sobre una nueva propiedad que había adquirido en Florida. Mi madre no dejaba de sonreír y repetir lo orgullosa que estaba. Mi tío, con su tono habitual de superioridad, me preguntó cómo iban las cosas. Respondí simplemente. Bien. Él soltó una sonrisa burlona. ¿Sigues persiguiendo ese sueño?, insinuó. No sé si fue el vino, el cansancio o los años de aguantar comentarios así, pero esta vez decidí no callarme más. Dejé el tenedor sobre el plato, y con calma, respondí. Va bastante bien. Vendí mi empresa hace unos meses. Mi madre parpadeó, confundida. ¿La pequeña aplicación esa?, preguntó. Sí, contesté con tranquilidad. Cerré el trato por unos 140 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El tenedor de mi tío cayó al plato con un golpeteo seco. Mi madre me observaba con los ojos muy abiertos. ¿Estás bromeando? No, respondí mirándola directamente. No lo estoy. En ese instante el ambiente cambió. Era como si una tormenta silenciosa se hubiera formado sobre la mesa, dejando el aire pesado. Aquellos que durante años me ignoraron o se burlaron de mí, ahora no podían apartar la vista. Pero lo verdaderamente interesante fue lo que vino después, las preguntas, las insinuaciones, los giros de actitud. Ahí empezó todo. Mi madre seguía en shock, con el tenedor a medio levantar y un trozo de tarta de cereza tambaleándose en la punta. Nadie decía nada. El sonido de los cubiertos, las risas de los niños en la mesa pequeña, incluso la música navideña que sonaba en el altavoz, desaparecieron. El primero en reaccionar fue Ethan, mi hermano mayor. Soltó una risa corta, incrédula. Vale, venga ya, dijo, mirando alrededor. ¿Te ganaste la lotería o qué? No fue suerte, respondí sin alterarme. Construí algo y lo vendí. No ofrecí más detalles, ni tenía intención de hacerlo. No hacía falta. Mi tío, aún boquiabierto, se inclinó hacia mí. ¿Hablas en serio? Asentí. Entonces las preguntas comenzaron a caer una tras otra. Sin pausa. ¿Qué tipo de empresa era? ¿De verdad te pagaron tanto? ¿Sale en las noticias? ¿Podemos buscarlo en internet? Mi madre seguía callada, pero le temblaban las manos. Dejó el tenedor sobre el mantel y finalmente murmuró. ¿Y no nos contaste nada? Eso sí que me pareció irónico. Respondí tranquilo. Nunca lo preguntaron. Ella se crispó, tratando de recomponerse. Siempre nos ha importado saber de ti. Ethan soltó otra carcajada, más sarcástica. Claro, por eso lo invitamos a todas las reuniones familiares, ¿no? Ethan, intervino Chloe, su esposa, lanzándole una mirada de advertencia. Pero él siguió. Vamos, Alex desaparece 3 años, no responde mensajes, no va a bodas ni cumpleaños, y ahora aparece para presumir. Sentí el calor subirme por el cuello, pero mantuve la voz firme. No vine a presumir, dije. ¿Entonces por qué ahora? Insistió, alzando el tono. ¿Solo para soltar esa cifra y que todos te aplaudamos? Vine porque Chloe me invitó, contesté con serenidad. No pensaba decir nada. Fueron ustedes los que sacaron el tema. Él se recostó en su silla y resopló con desdén. Nadie me defendió. Ni mi madre, ni mi padre, ni ninguno de los tíos que antes me decían que era el chico brillante de la familia. Durante años se habían reído de mis fracasos, de los proyectos que no salían. Ahora no sabían cómo reaccionar ante mi éxito. Y eso, aunque incómodo, habría sido soportable si la noche terminaba ahí. Pero no lo hizo. Más tarde, mientras todos pasaban al salón para abrir regalos y ver por enésima vez mi pobre angelito, mi madre me detuvo en la cocina. Sonreía, pero sus ojos estaban tensos. Alex, empezó, sabes que estoy orgullosa de ti. Siempre supe que ibas a lograrlo. Levanté una ceja. ¿De verdad? No respondió. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y bajó la voz. Escucha,
No quiero pedirte esto, pero tu prima Jordan está pasando un mal momento. Su esposo perdió el trabajo y podrían quedarse sin casa. Es muy orgullosa, no lo dirá, pero si pudieras ayudarles, solo hasta que se recuperen. Sabía exactamente lo que eso significaba. Ninguna disculpa, ninguna reflexión sobre los años de desprecio o los silencios prolongados. Solo una ecuación sencilla: tú tienes dinero, ellos lo necesitan. Lo pensaré, respondí. Su sonrisa se endureció apenas un poco. Sería un gran gesto, hijo. Significaría mucho para todos. Dije que lo pensaré, repetí. Me lanzó una mirada fría, forzada, y se alejó sin decir más. Fue la primera grieta visible. Los días siguientes se volvieron extraños. Al volver a mi apartamento, un ático minimalista que nunca había mostrado en redes, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de familiares que no sabía que aún tenían mi número. Sierra, mi prima, me escribió un largo mensaje sobre lo mucho que le gustaría reconectar. Mi tío me envió por correo un plan de negocios para un proyecto inmobiliario en el que buscaba inversionistas. Y Ethan, el mismo que me había humillado frente a todos, me mandó un mensaje: deberíamos tomar una cerveza pronto, como en los viejos tiempos. No respondí a ninguno, salvo a Chloe, que me escribió algo corto y sincero. Oye, siento lo de Navidad. No estuvo bien. Me alegra que hayas venido. Le agradecí el gesto. Unos días después, sonó mi teléfono. Era mi padre. Algo inusual, porque rara vez se comunicaba conmigo. De niño, su presencia era física, pero nunca emocional. En los actos escolares o los partidos de béisbol, siempre estaba ahí, con los brazos cruzados y la mirada en el reloj. Cuando dejé la universidad, no me gritó. Solo dijo: «Te vas a arrepentir». Y volvió a leer su periódico. Por eso, cuando me llamó, supe que venía algo importante. «Alex», dijo con voz firme, casi distante, «tu madre me contó lo que dijiste en la cena». Ahí venía. También mencionó, añadió tras una pausa, que te negaste a ayudar a tu prima. Había aprendido, con el tiempo, que la calma antes de un enfrentamiento familiar era solo una ilusión. Cerré los ojos y me dejé caer hacia atrás en la silla, respirando hondo, tratando de encontrar las palabras correctas sin dejar que el enojo se desbordara. «Papá», empecé con la voz baja pero firme, «me alegra que las cosas te vayan bien». «¿En serio?», me alegra. Pero si el éxito de verdad significa algo, debería incluir estar presente cuando la familia lo necesita. ¿Dónde estaba esa energía tuya cuando yo la necesitaba? No contestó. En el silencio del teléfono sentí su incomodidad. Continué antes de que pudiera cambiar de tema. ¿Dónde estabas cuando apenas podía pagar el alquiler, cuando trabajaba hasta la madrugada y no me alcanzaba ni para comer bien? ¿Dónde estabas cuando me hospitalizaron por los dolores de cabeza por estrés, cuando no podía costear los medicamentos? Escuché cómo tomaba aire al otro lado. Finalmente respondió. Eso fue diferente, Alex. ¿Diferente cómo? Le interrumpí. Porque estabas persiguiendo una fantasía. Reí con amargura. No era una fantasía, papá. Era mi proyecto. Era lo único que tenía, y ustedes se encargaron de recordarme en cada oportunidad lo poco que creían en mí. Se hizo un silencio aún más largo. Después, su voz se volvió fría, casi evasiva. Ya no se trata de eso. No hablemos del pasado. Se trata del presente. Colgué sin decir nada más. En ese instante comprendí algo que llevaba años negándome a aceptar: no les dolía que hubiera tenido éxito, les dolía haber perdido control sobre mí. No les importaba que yo hubiera prosperado, solo les importaba que lo hiciera sin ellos. Intenté mantener la distancia. Traté de perdonar. Incluso me convencí de que el tiempo curaría todo, pero la realidad fue otra. Una semana después, mientras revisaba unos informes, me llegó una notificación: alguien había intentado ingresar a mi vieja cuenta de Facebook. Al principio pensé que era un intento de hackeo cualquiera, hasta que comencé a ver publicaciones vagas, cargadas de indirectas, firmadas por mis propios familiares. Frases como «el dinero cambia a las personas» o «algunos olvidan quién los apoyó cuando no eran nadie». No hacían falta nombres, el mensaje era claro. Me estaban apuntando a mí. Los bloqueé sin dudarlo, pero el alivio duró poco. Una tarde, Chloe, mi prima más cercana, me llamó con voz temblorosa. «Alex, acabo de salir de un brunch con la tía Marianne y algunos primos», dijo sin rodeos. «Están planeando algo raro». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. «Una especie de intervención familiar. Dicen que quieren hacerte entrar en razón. Que se te subió el ego y actúas como si fueras mejor que todos. Marianne dijo que hay que recordarte de dónde vienes». Me quedé quieto, mirando la pared como si las palabras pudieran atravesarla. «¿Esto es una broma?». «Ojalá lo fuera». Su respiración era rápida. «Lo están organizando para el próximo mes.
El tío Miguel ofreció su casa del lago para hacerlo más íntimo. La idea es que te sientas acorralado y aceptes ayudar a la familia económicamente. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque me resultaba familiar. Era el mismo patrón de siempre, rechazarme cuando no servía para nada y acercarse cuando podía darles algo. Y lo peor era que lo entendía. Sabía perfectamente que eso era lo que esperaban. Algo dentro de mí se quebró, pero no fue rabia ni tristeza. Fue una sensación gélida, una decisión que encajó como una pieza final en un rompecabezas. Gracias por avisarme, Chloe, dije finalmente. ¿Qué vas a hacer? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ya lo estaba planeando. Si querían recordarme quién era, les mostraría quién me habían convertido. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, con el cuerpo tenso y la mente despierta. Una parte de mí se repetía que no valía la pena seguir pensando en eso, que con los 140 millones que había ganado tras vender la compañía, no tenía por qué perder el sueño por unas cuantas personas resentidas. Pero otra parte, más profunda, sabía la verdad: el dinero no cura las heridas familiares, solo las hace más visibles. Los recuerdos se amontonaban, las cenas llenas de silencios incómodos, las miradas de desdén, las bromas mal disimuladas, las comparaciones con Ethan, mi hermano perfecto, el abogado que siempre siguió el camino correcto. Todo eso seguía ahí, como una colección de heridas viejas que nunca terminaron de cerrar. Lo que más dolía no era la traición ni la codicia, sino lo fácil que les resultó cambiar de papel cuando vieron que yo había prosperado. Pasaron de despreciarme a fingir orgullo, de ignorarme a exigirme atención. No hubo disculpas, ni arrepentimiento, solo oportunismo disfrazado de afecto. No me veían como persona, sino como una fuente de dinero, un salvavidas que podían exprimir hasta vaciar. Pasé los días siguientes en silencio, encerrado en mi apartamento. No era por miedo ni tristeza, sino por agotamiento. Ya no quería fingir que todo estaba bien. Cancelé una reunión con un nuevo socio, rechacé una cena con un inversionista y dejé sin responder varios correos. Solo necesitaba estar conmigo mismo y dejar que el ruido se disipara. Me pasé horas mirando por la ventana, recordando momentos que creía olvidados: el brindis en la boda donde Ethan se burló de mí delante de todos, la Navidad en la que ni siquiera me invitaron, el año que pasé recuperándome del agotamiento extremo, completamente solo, sin una sola llamada de mi madre. ¿Ni una? Esa semana entendí algo que me cambió: toda mi vida había intentado probar mi valor ante gente que nunca tuvo la intención de reconocerlo. Cada aplicación que desarrollé, cada proyecto, cada desvelo, todo era, en el fondo, por ellos. Por esa absurda esperanza de que algún día alguno dijera: nos equivocamos contigo, Alex. Pero nunca lo hicieron. Porque aceptar mi éxito significaba admitir su crueldad. A mis 29 años, por fin solté esa carga. Eliminé el chat familiar sin pensarlo dos veces. Bloqueé a cada primo que me había escrito desde Navidad. Archivé los correos con asuntos del tipo: hola, primo, o necesito un favor rápido. Y entonces hice algo que nunca había tenido el valor de hacer: me fui. Empaqué una maleta, tomé mi portátil y volé a Lisboa. No conocía a nadie, no tenía planes, y justamente eso me atrajo. Necesitaba empezar desde el silencio. El apartamento que alquilé era pequeño pero acogedor, escondido entre callejones empedrados. Desde el balcón podía ver los tejados rojizos y las fachadas envejecidas por el tiempo. Por las mañanas trabajaba unas horas, por las tardes caminaba sin rumbo por las calles estrechas, y al caer la noche, leía mientras tomaba café negro y escuchaba el murmullo distante de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí observado. No era el fracasado de la familia, ni el millonario inesperado. Solo era yo. Y eso, sorprendentemente, era suficiente. Allí, en ese rincón tranquilo del mundo, redescubrí algo que había perdido entre la presión y la culpa: mi propia voz. Empecé a escribir un diario, no para inspirar a nadie, sino para entenderme. La primera entrada fue una lista de los momentos en los que me habían hecho sentir insignificante. La segunda, una carta dirigida a mi madre que nunca envié. La tercera fue sobre el miedo a ser libre. Y para la quinta, ya no hablaba de ellos. Hablaba del futuro. Fue entonces cuando lo entendí del todo: no necesitaba que me recordaran de dónde venía. Por fin había descubierto hacia dónde quería ir. Una mañana desperté con una idea rondándome la mente. Era sencilla, práctica y tenía el potencial de cambiarle la vida a muchos pequeños empresarios. Imaginé una herramienta digital que les ayudara a ahorrar tiempo y dinero, sin necesidad de entender de tecnología. Tomé una servilleta del café donde desayunaba y dibujé un esquema. Aquella simple línea se transformó en un proyecto que empezó a consumir cada minuto de mis días. Durante semanas trabajé sin descanso. No había plazos, ni inversores apurándome, ni facturas acumuladas. Solo existía la curiosidad,
la pasión y la libertad de crear algo a mi manera. 2 meses más tarde, cuando dejé Lisboa, ya tenía una versión beta funcional y 3 colaboradores remotos que se habían sumado para ayudarme a mejorarla. Llamé al producto Torch, porque su propósito era claro: ayudar a la gente a encontrar su camino entre la oscuridad de los problemas operativos. No necesitaba un nombre ingenioso, solo significado. El lanzamiento fue silencioso. Nada de notas de prensa ni campañas llamativas. Solo una página web sencilla y algunos correos enviados a foros de emprendedores. En 6 semanas, Torch ya contaba con 3.000 usuarios activos. Para el tercer mes, generábamos beneficios. Lo más sorprendente no fue el éxito, sino mi reacción. No sentí necesidad de presumirlo. No publiqué nada en redes sociales, ni lo añadí a mi perfil profesional. Era mío, únicamente mío. Y por primera vez en muchos años, sentí libertad. Un día, mientras respondía consultas de usuarios, recibí una notificación bancaria. Una transferencia de inversión automática había sido completada, una suma de 7 cifras. Me quedé mirando el número por un momento, sin expresión. Luego cerré la pestaña y seguí trabajando. Ese instante marcó algo profundo. Entendí que había sanado, no porque tuviera dinero, sino porque el dinero ya no tenía poder sobre mí. Pasaron las semanas y, una mañana cualquiera, un correo me dejó inmóvil. El asunto decía: Alex, por favor, llámame. Era de mi madre. Permanecí varios minutos observando la pantalla antes de abrirlo. Alex, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, y lo entiendo. Pero las cosas están complicadas y necesito hablar contigo. Es sobre la familia. Es importante. Por favor, llámame, aunque sea una vez. Ni una disculpa. Ni una palabra sobre el pasado. Solo la frase de siempre: es sobre la familia. No la llamé. En su lugar, marqué el número de Chloe. Contestó al primer tono. «¿Alex? ¿Todo bien?», preguntó, preocupada. «Sí, más o menos. Acabo de recibir un correo de mamá». Hubo un silencio corto, casi incómodo. Sabía que eso iba a pasar tarde o temprano, respondió ella con un suspiro. «Ethan está en problemas». Me quedé quieto. «¿Qué clase de problemas? ¿Dinero? ¿Algo legal?». «Ambos», contestó. Se metió en un fondo privado de criptomonedas muy dudoso. Pidió préstamos y todo se vino abajo. Está en bancarrota, podría perder la casa. No supe qué decir. La familia está alterada, continuó. Marianne culpa a tus padres por dejar que Ethan se creyera intocable. Papá está pensando en usar parte de su jubilación para ayudarlo. Y bueno, creen que tú eres la solución. Cerré los ojos. Por supuesto que sí, dije con ironía. Saben que es grave, pero también saben que tú puedes arreglarlo. No soy su rescate financiero, Chloe. Lo sé, dijo en voz baja, pero ellos no lo entienden así. No respondí más. Esa noche no llamé a mi madre. Necesitaba pensar. Aunque había dejado atrás la necesidad de su aprobación, el dolor seguía allí. Y ahora querían volver, no por cariño ni arrepentimiento, sino por desesperación. En ese momento comprendí algo más profundo: no buscaban ayuda, buscaban silencio. Querían sepultar los años de desprecio bajo un falso gesto de unidad. Pretendían borrar el pasado con mi dinero. Y esta vez no pensaba permitirlo. Respondí su correo con un mensaje breve. Hablemos en persona. Lo envié a las 11:49 de la noche, sabiendo que estaría despierta. 10 minutos después, llegó su respuesta. Por supuesto. Siempre eres bienvenido. Tal vez cenamos este fin de semana. Todos te queremos aquí. Todos. Los mismos que olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos. Los mismos que se burlaron de mí mientras yo sobrevivía con encargos mal pagados. Los mismos que ahora veían en mí la única forma de mantener a flote su barco hundido. Reservé un vuelo para el viernes y llamé a Chloe. ¿Estás seguro?, preguntó. Vas directo a la boca del lobo. No voy desarmado. Respondí. No le conté todo, no todavía. Pero necesitaba una aliada dentro. Chloe siempre había sido diferente, tranquila, observadora, sincera. Cuando dejé la universidad, fue ella quien me envió un paquete con café instantáneo, fideos y una nota que decía «sigue construyendo». Desde entonces, la consideré la única con auténtica empatía en toda la familia. Le pedí que estuviera atenta. Tal vez necesitaría su ayuda. Ella no pidió detalles, solo dijo: «Entendido». Para cuando el avión aterrizó, ya tenía un plan. No pretendía humillarlos ni exigir disculpas vacías. Lo que buscaba era algo más importante: la verdad. Quería que se vieran tal como eran, sin adornos. Que sintieran el peso de cada palabra, de cada gesto que me hizo sentir invisible. Pero no lo haría con enojo, lo haría con precisión.
Esa noche llegué a la casa que no pisaba desde la última festividad a la que fui invitado. Todo seguía igual, el mismo porche con la luz parpadeante, las hortensias descuidadas que mi madre presumía en sus postales navideñas. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió lentamente. Mi padre apareció al otro lado. Se veía más viejo, agotado. Su mirada era una mezcla de cautela y distancia. Alex, dijo, apenas asintiendo, como si saludara a un desconocido. Papá, respondí. Se hizo a un lado para dejarme pasar. El interior seguía idéntico, salvo por los rastros del tiempo y la preocupación, una pila de facturas escondidas bajo una revista brillante, una taza de café olvidada en la mesa, y el aire denso de un hogar que había perdido su calma. Me quedé en silencio. Sabía que esa noche no sería una simple cena familiar. Era el principio de algo que llevaba años conteniéndose. Y mientras mi padre cerraba la puerta detrás de mí, supe con certeza que aquel reencuentro no se trataba de reconciliación, sino de justicia. El borde astillado de la mesa del salón seguía cubierto con cinta adhesiva, una solución improvisada que llevaba meses ahí, testimonio de un hogar que prefería disimular los problemas antes que resolverlos. Junto al sofá, una copa de vino medio vacía reposaba al lado de un portátil encendido, donde se podían leer extractos bancarios, cuentas atrasadas y una pestaña de transferencias abiertas. Aquel desorden, sutil pero revelador, me recordó lo mucho que nada había cambiado. Mis padres seguían en el mismo lugar, aferrados a la apariencia de normalidad. Mi madre apareció desde la cocina con una sonrisa demasiado amplia, forzada, como si temiera que yo me diera cuenta de que no pertenecía allí. Ahí estás, dijo, estirando los brazos para un abrazo que me atrapó de manera torpe y fugaz. Estábamos diciendo lo bonito que sería tenerte de vuelta en casa. ¿Casa? La palabra cayó en mi mente con un peso incómodo. Ese lugar ya no era mi refugio, sino una escena detenida en el tiempo, llena de ecos y silencios. Nos sentamos, y mi madre sirvió té en unas tazas que recordaba de mi infancia. Nadie habló durante largos segundos. El tic-tac del reloj en la pared llenaba el vacío. Mi padre rompió el silencio con su habitual tono medido. Gracias por venir, Alex. No estábamos seguros de que responderías. Casi no lo hago, contesté, mirando la taza sin tocarla. Él asintió, como si lo hubiera anticipado. Mi madre soltó un suspiro, ese que siempre precedía a una conversación difícil. Sabemos que las cosas no siempre fueron fáciles entre tú y la familia, dijo. Pero, queremos empezar de nuevo. Han pasado muchas cosas últimamente. Seguro has oído algo. ¿Te refieres a Ethan? Pregunté sin rodeos. Ambos se miraron. Fue una mirada corta, de esas que cargan años de complicidad silenciosa. Ha cometido errores, respondió mi padre con voz tensa. Está pasando por un momento complicado, y todos hemos tratado de apoyarlo. Y ahora quieren que yo lo haga también, ¿no? No hubo respuesta. Solo miradas esquivas. Entiendo, añadí, dejando la taza en la mesa. Piensan que, como ahora tengo dinero, puedo arreglar lo que otros rompieron. No es eso, hijo, replicó mi madre con un temblor en la voz. Ah, no. Porque hace 3 años ni siquiera sabían si estaba vivo. De repente, vuelvo a ser prioridad familiar. Eso no es justo, Alex. Tienes razón, no lo es, dije con frialdad. El silencio se volvió tan espeso que hasta el zumbido del refrigerador sonaba como un reproche. Finalmente, mi padre se inclinó hacia adelante, un gesto que en su lenguaje significaba negociación. No queremos una limosna, aclaró. Solo un préstamo. Algo para ayudar a Ethan a estabilizarse. Tal vez conservar la casa hasta que todo vuelva a la normalidad. Inspiré profundamente y los observé en silencio. Lo consideraré, respondí, pero con una condición. Mi madre levantó la vista con esperanza. ¿Cuál? Quiero reunir a toda la familia el próximo fin de semana. Una cena. Todos juntos. Yo la pagaré. Mi padre frunció el ceño. ¿Para qué? Quiero hablar con todos a la vez, respondí. Sobre el pasado, y sobre el futuro. Mi madre vaciló, pero terminó asintiendo. Está bien. Asentí despacio. Perfecto. Yo me encargo de todo. Esa noche me hospedé en un hotel. Dejé el teléfono en silencio y abrí mi laptop. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás. Operación Claridad, la llamé. Paso 1. Contratar a un videógrafo profesional, alguien discreto, con experiencia en eventos privados. No era para difundirlo en redes ni buscar drama. Lo quería como prueba, como testimonio. Una parte de mí sabía que, después de todo, querría volver a ver ese momento, aunque doliera. Paso 2. Reservar un comedor privado en un restaurante elegante, en el corazón de la ciudad. Ni demasiado ostentoso ni demasiado modesto. Quería un ambiente íntimo, controlado, donde cada palabra pudiera escucharse con nitidez. Paso 3.
contactar a Chloe, mi aliada silenciosa desde que todo comenzó. ¿De verdad vas a hacerlo? Me preguntó al teléfono. Sí. Pero necesito tu ayuda. 2 cosas. Dime. Primero, quiero que convenzas a todos de ir. Usa cualquier excusa, cena familiar, sorpresa, reconciliación, lo que haga falta. Ella rió, sabiendo bien a qué me refería. Eso está hecho. ¿Y la segunda? Quiero que me consigas cada comentario que hayan hecho sobre mí. Cada broma, cada insulto, especialmente de Ethan, Marianne y Jordan. Hubo un largo silencio. ¿Seguro que quieres abrir esa caja de serpientes? Lo necesito, Chloe. Necesito recordar por qué me alejé. Está bien, cedió. Te lo enviaré todo. Durante los días siguientes me mantuve en silencio. No respondí mensajes, no hice llamadas. Sabía que, con el rumor de la reconciliación familiar, ellos mismos construirían su propia ilusión. Y así fue. Los correos empezaron a llegar. Sierra, qué emoción volver a verte, ha pasado demasiado tiempo. Jordan, me alegra que estés regresando. Todos cometemos errores, ¿verdad? Tío Miguel, qué bien que estés dando el primer paso. Eso muestra madurez. No tenían ni idea. Ethan, en cambio, no dijo nada. Ni un mensaje, ni un gesto. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. El día de la cena amaneció gris, con una llovizna fina que empapaba el asfalto. Llegué al restaurante 1 hora antes. Revisé la disposición de las mesas, probé el sonido, confirmé las ubicaciones de las cámaras, una detrás de un cuadro, otra entre los libros de una estantería, y un micrófono oculto bajo el centro de mesa. No buscaba una pelea. Quería algo más profundo, claridad. No venganza, sino un cierre limpio, irreversible. A las 6:30 empezaron a llegar. Ethan apareció primero, con su aire de superioridad intacto. Su esposa, como siempre, colgada de su brazo, más pendiente de las miradas ajenas que de él. Detrás llegó Marianne, con esa expresión de juez silenciosa, analizando cada detalle del lugar como si evaluara un escenario para su aprobación. Mi madre se movía de un lado a otro, fingiendo ser la anfitriona, mientras mi padre, de pie en una esquina, aparentaba ser quien había pagado todo aquello. Yo vestía un traje gris oscuro, sobrio, sin ostentación. No quería parecer exitoso. Quería parecer en control. A las 7:05 todos estaban sentados, 17 personas observándome, expectantes. Alex, dijo mi madre, alzando su copa, ¿quieres decir unas palabras antes de empezar? Sí, respondí con calma. De hecho, quiero hacerlo. Me levanté. La luz tenue del comedor proyectaba sombras suaves en las paredes. Respiré hondo. Gracias por venir, comencé. Ha pasado mucho tiempo, y agradezco que estén aquí. Varias cabezas asintieron. Sonrisas contenidas. Quise organizar esta cena porque, durante años, creí que el problema era yo, o continué. Que era el fracasado, el que no encajaba, el que decepcionaba a todos. Nadie se movió. Me perdí cumpleaños, navidades, reuniones familiares. Y cuando aparecía, me convertía en la broma. Acepté ese papel, convencido de que lo merecía. Pensé que, si trabajaba más duro, si tenía éxito, podría ganarme su respeto otra vez. Algunos empezaron a removerse incómodos. Pero descubrí que así no funciona la familia, dije con voz firme. El amor no depende del éxito, ni el respeto se da solo cuando alguien resulta útil. Ethan rodó los ojos con desdén. Lo miré directamente. Y ahora, cuando veo a varios de ustedes buscándome, pidiendo favores, llamándome después de años de silencio, solo puedo sacar una conclusión. Hice una pausa. No cambiaron su opinión sobre mí. Solo cambiaron sus cálculos. Hubo un murmullo ahogado. Algunos bajaron la vista. Esto no es venganza, añadí. Es cierre. No vengo a castigar a nadie. Solo quiero dejar claro que los veo. Veo quiénes son realmente. Y ya no voy a fingir lo contrario. Me senté. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Ni el tintinear de los cubiertos se atrevía a romperlo. Hasta que Ethan golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar una copa. ¿Hablas en serio? Dijo con furia contenida. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros solo porque tuviste suerte? Lo miré sin alterarme. Vi en su rostro algo más que enojo, miedo. Miedo a darse cuenta de que, por primera vez, yo no estaba allí para rescatarlo. No, Ethan, respondí con serenidad. No soy mejor por tener dinero. Soy mejor porque nunca te pisoteé cuando eras tú el que estaba en el suelo. Esa frase cayó como un golpe seco. Nadie habló. Por un segundo, vi algo distinto en su mirada, una sombra de vergüenza, tal vez de reconocimiento. Pero se desvaneció rápido, enterrada bajo su arrogancia habitual. Y allí lo supe.
Esa noche no había sido una cena familiar. Había sido un espejo. Y, por primera vez, todos tuvieron que verse reflejados en él. Él soltó una risa breve, seca, que resonó más como un eco hueco que como un gesto de humor. Luego murmuró algo entre dientes y se dejó caer en la silla con el rostro tenso, los ojos ardiendo de rabia contenida. Mi madre, nerviosa, intentó suavizar el ambiente con una risa forzada. Bueno, quizá empezamos con el pie equivocado esta noche. Tal vez podríamos. No, la interrumpí con voz firme, sin elevar el tono. No vamos a barrer esto bajo la alfombra. No esta vez. El silencio se apoderó del comedor. Se escuchaba apenas el goteo pausado del enfriador de vino en la esquina. Apoyé los antebrazos sobre la mesa y recorrí con la mirada cada rostro presente. Todos querían algo de mí. No finjamos lo contrario, dije despacio. Mi éxito no les trajo orgullo, les trajo incomodidad. Porque lo logré sin su permiso, sin su apoyo. El tío Miguel abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Déjame terminar, pedí. Él asintió y se reclinó hacia atrás. Algunos me pidieron dinero. Otros simplemente asumieron que lo ofrecería. Pero ninguno se disculpó. Ni una sola llamada en 3 años para decir lo siento por cómo te tratamos. No. Solo esperaron a que valiera algo para reaparecer. Sus rostros cambiaron. Algunos mostraron culpa, otros molestia, ninguno se atrevió a negarlo. Me invitaron aquí bajo el disfraz de una reunión familiar, continué. Pero esto no es familia. Es oportunismo, y quería verlos a la luz del día. Saqué una carpeta gruesa de debajo de mi silla y la coloqué sobre la mesa. Todos se quedaron mirando la etiqueta. Aquí están, dije. Notas, correos, mensajes. Palabras suyas cuando creían que yo no escuchaba. Miré directamente a Marianne. Tú le dijiste a Sierra que terminaría volviendo a casa, viviendo de mis padres antes de los 30. Marianne se puso rígida, un rubor rojo subiéndole por el cuello. Luego giré hacia Jordan. Tú te burlaste cuando no pude pagar un vuelo para Acción de Gracias. Dijiste, y cito, probablemente vive en una tienda de campaña. Jordan trató de responder, pero la interrumpí. Y tú, Ethan, agregué, fijando mi mirada en mi hermano, dijiste frente a 200 personas en tu boda, al menos mamá y papá tienen un hijo exitoso. El silencio cayó como una losa. La esposa de Ethan bajó la mirada, incómoda. Chloe miraba su plato sin atreverse a levantar la vista. Mi madre parecía a punto de desmoronarse. Guardé todo esto, dije mientras cerraba la primera carpeta. No por venganza, sino para recordar por qué me alejé. Saqué una segunda carpeta, más delgada, con una etiqueta distinta, ofertas. Estaba dispuesto a ayudar. Sí, lo estaba. Diseñé un plan de recuperación para las deudas de Ethan, una reestructuración que le habría permitido conservar la casa. Incluso hablé con un asesor financiero para crear un fideicomiso para sus hijos. Ethan levantó la cabeza, sorprendido. Pero luego observé cómo todos ustedes reaccionaban cuando pensaban que yo seguía siendo débil, continué. Y entendí algo. Deslicé la carpeta hacia el centro de la mesa, luego la retiré y la guardé en mi maletín. No merecen mi ayuda. Nunca la merecieron. Y he terminado de ofrecerla. Ethan se levantó, el rostro rojo de ira. Eres un arrogante de... Me puse de pie también, sin alterarme. Esta cena era una prueba, dije con calma. Para ver si podían mostrar algo de crecimiento, de humildad. Para saber si algo había cambiado. Pero no ha cambiado nada. Siguen viéndome como el fracaso, el que no fue a la universidad, el que se salió del molde. Caminé hacia el centro de la habitación. Así que esto es lo que va a pasar. Respiré hondo y me dirigí a él. Ethan, la próxima semana recibirás una notificación. Tu administrador de bancarrota obtendrá un archivo que preparé. Tus pérdidas con criptomonedas no solo fueron absurdas, también ilegales. Falsificaste documentos de préstamo con 3 bancos, y 2 de ellos están asegurados por el gobierno federal. Es fraude. Podría haber callado, podría haberte salvado, pero perdiste ese derecho cuando te burlaste de mí en tu boda y me tendiste una trampa en Navidad. Quería saber cómo se siente tocar fondo. Lo vas a descubrir. El rostro de Ethan se tornó pálido. Su esposa tenía lágrimas en los ojos. Luego miré a Marianne. El año pasado abriste una consultora y me usaste como respaldo informal para conseguir tus primeros clientes. No lo supe hasta que uno me escribió para agradecerme. Eso es suplantación y publicidad falsa. Contactaré a tus clientes esta semana para aclararlo. Buena suerte reconstruyendo tu reputación. Ella quedó boquiabierta. Alex, por favor. Levanté la mano para callarla. Jordan, seguí, ya denuncié la página falsa de donaciones que creaste usando mi nombre. La que decía que igualaba las contribuciones. Ojalá la plataforma no decida demandarte.
Y si te preguntas quién envió las capturas, mírame bien. Ella me observó, atónita, buscando su teléfono bajo la mesa. Finalmente, giré hacia mi madre. Su rostro se había vuelto frágil, deshecho, como si toda su identidad se desmoronara frente a ella. Nunca me defendiste, le dije. Ni una sola vez. Cuando se burlaban, cuando me excluían, preferías reírte con ellos antes que ponerte de mi lado. Y ahora pretendes que todo se olvide, que volvamos a ser familia. Sus ojos estaban vidriosos. Alex, cometí errores, susurró. Y yo tomé decisiones, respondí. Igual que tú. Fui hasta la puerta, tomé mi abrigo y, antes de salir, me giré una última vez. Ya no soy tu hijo. No en el sentido que tú entiendes esa palabra. He superado esta familia, su pequeñez, su manipulación. Pueden quedarse con los recuerdos. Yo sigo adelante. Asentí brevemente hacia Chloe, que me devolvió una leve inclinación de cabeza. Luego me marché. El caos llegó rápido. La acusación de Ethan fue silenciosa, pero real. Meses después, leí el resumen del juicio en línea: fraude, tergiversación, múltiples cargos. Le congelaron los bienes y perdió la casa. Terminó viviendo con Marianne, quien para entonces había perdido la mayoría de sus clientes y pedía trabajo en LinkedIn. Jordan vio eliminada su página falsa de GoFundMe. Publicó un texto vago en Facebook sobre hombres tóxicos que destruyen los sueños de las mujeres, pero nadie le creyó. Mis padres dejaron de llamar. Pensé que intentarían revertir la historia, limpiar su imagen, pero no lo hicieron. Creo que por fin entendieron que el cambio de poder no era temporal. Era definitivo. Yo no pensaba regresar. Esa primavera me mudé a un pequeño pueblo costero. Compré una casa con un porche amplio y grandes ventanales. Mi empresa, Torch, seguía creciendo. Contraté a Chloe como gerente de operaciones, inteligente, organizada, con una mente analítica que hacía que todo fluyera. Le pagué más de lo que jamás había ganado y cada centavo lo merecía. Una tarde tomábamos café en el porche, mirando el mar. ¿Se sintió bien?, me preguntó. Pensé por un momento antes de responder. Sí, dije. Pero no porque los haya herido, sino porque ya no los necesito. Ella sonrió. Sabes que ahora te ven como el villano, ¿verdad? Sonreí también. Me llamaron fracasado durante años. Que me llamen villano si quieren. Prefiero ser un villano en paz que un héroe en su historia rota. Y esa fue la última vez que volví a mirar atrás.